Entonces les decía que sí, la vez pasada vimos cómo analizar, bueno, cómo encontrar y cómo analizar la información, los datos que el BAMP nos da eh, para nuestras fincas y también cómo compararnos. Al final vimos cómo más o menos compararnos con nuestros más similares en el ámbito de la reproducción. Hoy vamos a hablar de producción de leche. Básicamente es producción de leche de lo que vamos a hablar. Pero para ello, sí quisiera yo primero, y aquí me permito, entonces voy a compartir mi pantalla con ustedes. Me dicen si se está observando bien. Sí, Sí, adelante. Ahí está, excelente. Gracias. perfecto. Ok. Entonces, vamos a hacer primero de nuevo una pequeña introducción de lo que se tratará este curso de 3 días y también recordar algunos detalles que son importantes de tener claros a la hora de analizar la producción de leche y las cosas que están relacionadas con la producción de leche. Bueno, primero, los objetivos que perseguimos para este curso es que conozcamos los principales parámetros productivos de una explotación de lechería especializada. Luego, identificar factores biológicos y de manejo que afectan los parámetros, estos y distinguir procesos lógicos, o sea, cómo podemos ir haciendo este análisis no de manera arbitraria o desordenada, sino más o menos lógico de qué es lo que ocurre con digamos, con la producción de leche dentro de los módulos de bovino. También vamos a trabajar, de hecho, ahora al principio, igual que lo hicimos con reproducción, vamos a ver cómo podemos ajustar el sistema BAMP a las características de la finca y luego vamos a recorrer distintas pantallas de BAMP. De hecho, son muchísimas pantallas las que podemos ver de información con respecto a análisis de la producción de leche. Y cuando digo producción de leche, insisto, es producción de leche y muchas cosas que están relacionadas con ella. Y finalmente, pues la idea es que tomemos conciencia como usuarios del programa de la importancia del registro diario, meticuloso y veraz de los datos de la finca para tener claro que utilizar datos propios con análisis adecuados es lo correcto, porque si no, de otra manera no podemos tomar decisiones ni planificar la empresa, porque estamos hablando de una agroempresa y que requiere de una administración adecuada. Entonces, digamos que ese es son los objetivos que perseguimos que perseguiremos durante digamos, estas conversaciones de esta tarde. De hecho, ahora que digo conversación, pues me gustaría que si alguien tiene una pregunta, nos aprovechemos de las bondades de que Marco esté haciendo de moderador y entonces puede ser que alguien levante la mano y le damos la palabra o que escriba en el chat y Marco entonces hace la consulta o la pregunta al aire y entonces procederemos a responder de la mejor manera posible. ¿Ok? Entonces, para tenerlo claro, en el momento que haya una duda, una pregunta, una consulta, un comentario, una sugerencia, la dejamos ir y no nos esperamos hasta el final. Ok. Algunos conceptos generales. A ver, cuando nosotros, recordarán, para los que vieron ya, estuvieron en el curso anterior, eh, el concepto de una curva normal estándar, lo que llamamos una curva con forma de campana de Gauss o una curva normal, alguien le dice una curva normal perfecta, pero eso no es tan correcto, en las que tenemos la cantidad de observaciones, o sea, el número de vacas, que es lo que tenemos aquí en el eje de las y, por ejemplo, acá los días de lactancia, que si nosotros pensamos en el ideal de 305, 310, eventualmente 320 días de lactancia, nosotros quisiéramos que el indicador días en lactancia ande en aproximadamente 150 días. ¿Sí?
porque tenemos algunas vacas que están entrando, digamos, en el día 0, día 1, y otras que están saliendo en el día 300, 305, 310, y entonces tendríamos digamos, la concentración cerca de entre los días 140, 160 aproximadamente. Entendemos que esto es algo, la idea es que esta curva se mantenga a todo lo largo del año. Entonces, si nosotros hiciéramos esta curva el 1 de enero, el 1 de febrero, el 1 de marzo, el 1 de abril, etcétera, tendríamos 10 curvas idealmente similares. Ahora, ¿qué sucede? Podría ocurrir que en algunos meses, como vamos a ver posteriormente y también como lo vimos en el taller anterior, tenemos meses en que la fertilidad es más mala. Entonces, cuando tenemos una fertilidad más comprometida, pues algunos animales tienden a abrirse de manera tal que los días en lactancia también se extienden. Y entonces, en lugar de tener lactancias de 300, 310, 320 días, se nos extienden a 330, 340, 350, 380 días. Y entonces, este centro que ahorita tenemos en 150 días, se nos puede desplazar un poco hacia 160, 165 días, ¿verdad? Entonces, se nos corre la curva un poco precisamente, y también cambia esa forma tan normal, tan bonita que vemos ahí en azul. Se nos corre un poquito y tal vez puede mostrar algún tipo de desviación. Pero bueno, esperaríamos que los días en lactancia tengan más o menos esta forma, ¿ok? Luego tenemos la curva de rendimiento. Esta curva que la tenemos acá, digamos, con la línea negra curva, tal y como su nombre lo dice, en las que se representa cómo es que se da un proceso normal de producción, de rendimiento, en el que podemos distinguir tres zonas, la zona A, la B y la C. La zona A es una creciente. Si ustedes se fijan, tenemos un incremento muy grande un incremento muy grande desde este punto hasta este punto en un tiempo relativamente corto. ¿Sí? En un tiempo relativamente corto hay un incremento muy grande en el rendimiento. Esta es la zona creciente. Y aquí la relación beneficio-costo es muy alta. En otras palabras, yo invierto poco y obtengo mucho. O, como ustedes lo quieran decir, obtengo mucho por poquito que invierto. Esta es la fase, digamos, fácil de la producción. Porque ustedes dicen, bueno, si yo le meto 1 kilo o 2 de concentrado a una vaca que solo ha estado en pastoreo, yo puedo observar un gran incremento en la producción de leche proporcionalmente. Si le meto 1 kilo más, probablemente observe un crecimiento, pero ya no ya no tan grande. Si le meto 1 kilo más, ya observo un crecimiento, pero ya no tan grande como los primeros 2 kilos. Entonces, aún así, sigo teniendo un crecimiento creciente. ¿Ok? Y entonces ahí es donde uno dice, bueno, meter 1 kilo, 2 o 3 kilos de concentrado en una vaca con cierta capacidad y con cierto bagaje genético podría dar un resultado. Pero tenemos la zona B, en la cual tenemos esta zona B, en la cual lo que tenemos es un crecimiento, digamos, decreciente, porque cada vez se crece menos. Entonces, necesitamos mucho recurso para tener un crecimiento bastante corto. Aquí es donde comenzamos digamos, a hacer a tener que sacar mucho la punta del lápiz para entender cuánto más invertimos en que esa vaca me dé más leche. O sea, cuánto más concentrado, cuánto más suplementos, cuánto más tengo yo que darle para obtener 1, 2 o 3 kilos más de leche. Aquí es donde tenemos que afinar mucho, mucho, mucho el lápiz. No quiere decir que en la zona A
no haya que afinar el lápiz. Sí, también hay que afinarlo. Lo que pasa es que en la zona B hay que afinarlo muchísimo más porque podría ser que en lugar de, digamos, intentar eh, ese nivel de producción que tenemos al final de esa parte de la curva, uno podría quedarse, digamos, en un punto intermedio, porque ya después de ahí, por cada kilo de concentrado que yo meta, por cada hora persona que yo meta de manejo, el margen de ganancia es mínimo, inclusive podría ser hasta nulo. Y entonces hay que sentarse con, digamos que con el administrador de la finca, si es que uno tiene una finca grande y tiene el asesoramiento de un administrador, o con el contador, etcétera, como para hacerle pluma a lo que ocurre de aquí en adelante, de manera tal que tengamos la certeza de que no estamos gastando pólvora en sopilotes. Y definitivamente la zona más seria desde el punto de vista de la finca es la zona C, en la que tenemos un crecimiento nulo o prácticamente negativo. Sí, es esta zona pequeñita que tenemos acá, en la que prácticamente no se crece y podríamos estar metiendo mucho recurso. Entonces, vean ustedes que de esta curva de producción, prácticamente nosotros tenemos una zona problema aquí arriba. ¿Sí? ¿Por qué? Metemos mucho recurso y obtenemos poco beneficio. Em, muchos de nosotros, digamos, muchos productores, desconocen esto y suena tal vez un poco romántico, pero la idea es que esto se conozca para cada animal. Ojalá. Recuerden que nosotros estamos hablando de producción con precisión. Entonces, imagínense ustedes que una vaca se coma medio kilo por día de concentrado que no le corresponde. Durante 320 días, se está comiendo 150, 160 kilos. Estamos hablando de prácticamente 4 quintales. ¿Sí? Estamos hablando de 3,5, 3,8, 4 quintales de concentrado, una vaca. Y eso puede hacer la diferencia, es esa vaca más otra vaca, más otra vaca, más otra vaca. Y cuando usted se da cuenta, ese exceso de concentrado que no se vio reflejado en el tanque de la leche representa una importantísima enfermedad económica de la finca. ¿Sí? Entonces, y porque es una importantísima enfermedad, no solo porque es un concentrado que no se ve reflejado en leche, sino que es un concentrado que se podría haber reflejado en cuestiones todavía más negativas, como acidosis ruminal subaguda, con todo lo que eso implica. Se podría haber reflejado en, ¿cómo es que se llama? Bueno, en laminitis. Se podría haber reflejado en alguna serie de problemas, perdón, que no solo, insisto, estoy dejando de ganar, sino que también estoy perdiendo. Si a eso yo le sumo los costos en tratamiento, los costos en médico veterinario, le sumo el hecho de que para manejar todo ese montón de concentrado extra se necesita traslado, se necesita almacenamiento, se necesita manejo. Todo eso representa céntimos, 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 porque ahora es mejor hablar de colones que de dólares, porque el dólar, o sea, está muy depreciado, entonces mejor hablemos de colones, ahora sí. Entonces son colones, colones y colones que se van sumando a las pérdidas por una cosa como esta. Entonces es importante conocer la curva de rendimiento, idealmente de cada animal, y si no, por lo menos tenerlo en promedio. Luego tenemos lo que podríamos llamar una curva oscilatoria más o menos constante. Constante, aquí es, digamos, es constante plana, pero tenemos oscilaciones que pueden ser estacionales o que pueden ser cíclicas. Entonces, si estamos hablando de producción de leche, bueno, hay fincas que tienen claramente estacionalidad en la producción.
estacionalidad en la producción que puede ser asociada directamente al recurso forraje, al recurso comida, y entonces cuando tenemos menos comida, tenemos menos producción de leche, o que se puede estar asociado, por ejemplo, a los ciclos también reproductivos, y entonces cuando tengo mejor reproducción, tengo mayor cantidad de parición, y con la parición viene la producción de leche, o viceversa. Pero estas curvas oscilantes, digamos, constantes, que si bien es cierto, son, podríamos llamarlo normales o por lo menos esperables, deberíamos intentar, ustedes productores y médicos veterinarios o tecnistas, nutricionistas, en general, todas las personas que trabajan en la finca, deberíamos de intentar que estos espacios que hay entre la parte, digamos, promedio y la parte alta, o entre el promedio y la parte baja de la curva, no sea tan grande. ¿Por qué? Porque son espacios de pérdida. Si la línea implica la cuota para la cual nosotros, la cuota a la cual el asociado o el productor tiene el derecho de entrega, producir sobre la cuota significa perder dinero. ¿Por qué? Bueno, pues porque los costos de producción son los mismos, pero el ingreso por la plata, por el recibo de la leche, no es exactamente el mismo. No se pierde, porque de hecho no se pierde, pero no se gana lo que se debería de ganar. ¿Qué sucede cuando estamos en esta zona debajo de, digamos, del nivel de entrega de la cuota? Bueno, que se está perdiendo el derecho, o sea, se pierde parte del derecho. Eso quiere decir un costo de oportunidad, ¿verdad? Entonces, digamos que si yo tengo cuota para entregar 2.000 litros diarios, y durante cierta parte del año estoy en esta zona alta, donde estoy entregando 2.200, 2.300, o sea, un 10, un 15% más de lo usual. Ese 15 sobre ese 15% hay una pérdida relativa. Si yo estoy por debajo de esta zona, entonces también hay otra pérdida relativa, porque hay un costo de oportunidad que estoy perdiendo. Yo, digamos que estoy invirtiendo para entregar 2.000, sin embargo, estoy entregando 1.800, 1.700, y esa diferencia de 200, 300 en promedio durante cierto tiempo implica un costo de inversión, que claro, uno lo hace para cubrirse digamos, en los momentos, y digamos que se promedia, pero la idea, insisto, es que estas diferencias sean, estas oscilaciones sean de la menor amplitud posible, ¿ok? Cuando estamos hablando aquí, estamos hablando de amplitud, y cuando hablamos entre cresta y cresta, estamos hablando de frecuencia. Entonces uno buscaría que sean de la menor amplitud posible y de la menor frecuencia posible. ¿Ok? Ahora, esto pasa con la parte reproductiva, pero también pasa con la leche. ¿Por qué? Porque la leche depende de la reproducción, pero también depende de otra serie de factores que son, digamos, más o menos esperables, como son las estaciones, pero dentro de las estaciones ocurren muchas veces situaciones que se salen de lo esperado. Digamos que nosotros venimos observando el fenómeno del niño cada 4 o 5 años, pero resulta que ahora estamos con un niño muy prolongado. Y eso no lo esperábamos. O sea, en la finca, la expectativa, la esperanza, no era un niño tan tan prolongado. Entonces, eso puede afectar, y entonces hace que esta curva se nos extienda en el tiempo y se nos haga inclusive hasta más profunda. Eso uno, digamos que uno no lo espera, pero puede ocurrir. Eh, entonces, ahí es donde la planificación, pensando en las contingencias, hace la diferencia entre la pérdida
o el incremento en la inversión, podríamos decir, en los insumos a costa de menos recursos para obtener, digamos, una venta más o menos constante de la leche, porque sería peor dejar de entregar leche. ¿Por qué? Porque a cada litro de leche es preferible ganarle 3, 4, 5 centavos que del todo no ganar nada. Entonces, si usualmente se estaban ganando 8, 9, 10 centavos, por decir un dato, de dólar, es preferible hacer una inversión para tratar de sostener la producción de leche y ganar menos, pero siempre ganar. Porque de cualquier manera, administrativamente, se facilitan más las cosas que estar haciendo movimientos de inventario, que estar haciendo cambios en infraestructura, cambios en recurso humano, etcétera. Entonces, digamos que son aspectos administrativos que de hecho ustedes los conocen muchísimo, muchísimo mejor que yo. Otro concepto que hay que tener también, que vale la pena recordarlo, es este de lo que es una curva de lactancia. Bueno, esto probablemente lo hayamos visto miles de veces y es que una curva, ojo que no todos los animales tienen este tipo de curva de producción de leche. Hay vacas que no pican. Decimos que el pico es este punto de producción máximo que generalmente ocurre entre los 40 y los 60 días de producción de leche. Generalmente ocurre. Algunas vacas lo expresan después de los 60 días, especialmente porque tuvieron problemas en el parto o en el periparto. Entonces, digamos que prolongan el tiempo para llegar al pico. Hay otras que del todo nunca pican y comenzaron con 15 kilos, siguieron con 15 kilos, digamos que tal vez subieron a 17, 18 kilos y después se van en una persistencia en la que tampoco bajan drásticamente, pero no tienen picos propiamente dichos. Ahora, esta curva de lactancia, saben ustedes muy bien, probablemente que depende del número de lactancias, ¿verdad? Entonces tenemos una primeriza que tiene una curva de lactancia notablemente más baja que las que tienen segunda, tercera, cuarta y algunas veces quinta lactancia. Ahora, no nos llamemos a engaño y aquí quiero hacer una aclaración. A veces en las fincas tienen, a veces en las fincas tienen vacas de 5, 6, 7 lactancias con curvas y con niveles de producción más altos que los de la primera y segunda lactancia. Y entonces le dicen a uno, no, doctor, pero vea, es que en mi finca las vacas de 5, 6, 7 lactancias me producen más que las primerizas. ¿Será que estoy haciendo una mala selección genética o aquí? Y ojo, es que esas que están llegando a 5, 6, 7 lactancias son las sobrevivientes en el sentido de que se han ido ganando el puesto en la finca, se han ido quedando por méritos propios, porque son las buenas vacas, son las vacas que se reproducen bien y que producen bien, que probablemente se enferman poco, que me producen buenas crías, que no me dan problemas de parto, etcétera, etcétera. Entonces, estas pues se han ganado el espacio ahí y por eso se han quedado. Pero no es porque naturalmente vacas de quinta lactancia o de sexta lactancia produzcan más que las de primera. Podrían andar muy parejas estas de quinta o sexta o séptima lactancia o un poquito bajas. Además de que, de todos modos, como vamos a ver más después en el curso, estas vacas con mayor cantidad de número de lactancias suelen tener más susceptibilidad a, podría ser mastitis propiamente dicha o eventualmente, por lo menos, altos conteos de células somáticas y entonces se pueden ir convirtiendo en vacas problemas para el sistema. Por eso es que los programas de reemplazo
tienen que estar muy bien definidos en la finca con respecto a los criterios que se van a utilizar para el reemplazo de los animales de manera voluntaria. No esperar a tener, digamos, eventos fortuitos como enfermedades o accidentes, sino que ojalá la mayoría de los descartes sean de manera voluntaria, como vamos a ver ahorita. Pero bueno, es importante ver esta curva de lactancia, curva que está altamente relacionada con las reservas de grasa, ¿sí? Estas que están aquí marcadas con la línea en verde, digamos, reservas de grasa que, como saben ustedes, se pierden al inicio de la lactancia, precisamente cuando se va subiendo hacia el pico de la producción. Hay una movilización de grasas muy fuerte. Los recursos, vamos a ver, las reservas energéticas de la vaca puestas en la grasa corporal se movilizan hacia la producción. Y entonces entramos en lo que sería el balance energético negativo, que es importantísimo de tener en cuenta porque no queremos que ese balance se nos vaya muchísimo, o sea, que toque un piso muy bajo y que vaya a poner en peligro no solo la producción, sino también la salud general de la vaca. Entonces, hoy día mucho se habla de cuál es la condición corporal, inclusive ya se pone un poquillo eh, en entredicho esto de la condición corporal, de que si la usamos o si no la usamos, pues yo diría, pues mientras no tengamos algo mejor de uso rutinario para todo el mundo, pues tendremos que seguir entrenando el ojo y seguir usando la condición corporal. Porque la otra cosa que podríamos utilizar es una medición de grasa dorsal utilizando ultrasonidos o utilizando rayos láser, pero el ultrasonido probablemente sí lo tengamos más a disposición, no sea tan costoso, pero tener, digamos, aparatos láser para hacer mediciones eh, de grasa dorsal, pues sí están más complicados de tener en nuestras fincas. Entonces, mientras tanto, usar la condición corporal. Ahora, si bien es cierto, no es perfecto para saber cómo andan las reservas energéticas en forma de grasa corporal, eh, digamos, es más o menos como la democracia. No es el mejor sistema, pero digamos que es el menos peor de todos en términos de la facilidad de uso. ¿Ok? Bueno, entonces, que si los animales tienen que llegar en 3.2, en 3.4 o en 3.6 de condición corporal al parto, eh, hay gente que lo discute, digamos que hay datos que dicen, bueno, a 3.5 podría ser inclusive, digamos, no es tan ideal, porque resulta que a 3.2 podría tener menor caída inclusive en estas reservas, más rápido se recupera y por lo tanto la producción no se ve tan afectada, etcétera. Hay otros que dicen, no, no, tiene que estar en 3.6. De nuevo, aquí cada finca, y esto es muy importante, cada finca, cada productor con su médico veterinario, con su zootecnista, tiene que identificar esto. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el manejo de la transición, pero también tiene que ver con todo el manejo de la nutrición y la alimentación. Recuerden que hoy día, eh, vamos a ver, la ciencia de la salud intestinal eh, está muy desarrollada. Digamos que para fines prácticos, nosotros en una vaca vemos, y si lo queremos ver así muy en práctico, nosotros vemos todo un sistema gastrointestinal y un sistema de productor de leche. En términos, digamos, muy simples. Y si usted quiere, le agrega entonces el sistema reproductivo, porque si no se reproduce, no hay parto, y si no hay parto, no hay leche. Pero lo que ocurra con la reproducción y con la producción
tiene que ver con lo que ocurre en el sistema gastrointestinal. Entonces, la preparación que se le dé a esos animales durante la transición, pero lo que ocurra después durante el resto de la lactancia y durante la otra parte del secado, es parte de la transición, que no es parte de la transición, digo yo. O sea, vamos a ver, la transición tiene una parte, o sea, está durante el secado, pero hay una parte del secado que no es transición. Entonces, todo lo que se haga ahí será fundamental para tener un sistema digestivo adecuado. Mucho se habla de la microbiota, digamos, del sistema digestivo, y que también, de hecho, tiene mucho de manifestación en lo que ocurra en la glándula mamaria y en el sistema reproductor. Cada vez se entienden mejor esas relaciones de esos, digamos, de esos tres sistemas. Ahora, yo digo tres sistemas, aunque estamos claros de que la glándula mamaria forma parte del sistema reproductivo. ¿Ok? Pero bueno, tengo una curva de producción de leche que está en rojo. Tengo una curva de reservas energéticas que es la línea en verde, y tenemos un periodo, digamos, de consumo, pero una curva de consumo de materia seca. Entonces vean ustedes cómo prácticamente después de pasado el pico de producción, o sea, durante el pico de producción, el consumo de materia seca suele ser más bajo que cuando se alcanza el pico de producción y posterior. ¿Qué es lo que tenemos y qué es lo que está ocurriendo en esta zona, al inicio de esta zona amarilla y al final de la zona rosada? Bueno, esperaríamos que ahí es donde está ocurriendo que coincida la producción de leche, que todavía sigue siendo alta, con el hecho de que la vaca se preñe. Y entonces necesitamos una buena salud del sistema digestivo, y para ello eh, el consumo de materia seca resulta ser fundamental para la salud de ese rumen, del sistema digestivo en general. ¿Ok? Ok, entonces digamos que estos son como conceptos, y me disculpan ustedes si repito cosas que ustedes ya saben, me disculpo por ello, pero digamos que soy profesor y me gusta repasar estas cosas. Marco, quisiera saber si vamos bien hasta acá, si hay alguna Sí, pregunta, si hay algún comentario, ¿no? sí, más bien muchas gracias, don José. Acaba de subir un comentario, doña Elsa María Rojas, y pregunta, ¿cómo se hace para obtener un gráfico con esas variables combinadas en el BAM? Bueno, a ver, estas tres no se las puedo dar. Digamos que yo le puedo dar la roja, que es la de la curva de la lactancia, y por aparte yo le podría dar la de condición corporal, que sería más o menos la verde. Sí, esa sí se la puedo dar, pero se las doy por aparte, por ahora. Después veremos si podemos juntarlas en una sola. Pero mientras tanto se las doy por aparte y usted las sobrepone, y ahí podría ver cómo se está comportando eso en general para la finca, o también idealmente para cada uno de los animales. Como vamos a ver al puro final del curso, lo importante es el registro de los datos suficientes como para tener tanto la curva de producción de leche como la curva de condición corporal. De acuerdo, perfecto, muchas gracias. Con muchísimo gusto. Ok. Muchas gracias a doña Elsa por la pregunta. Ahora, al igual que ajustamos el sistema para trabajar los aspectos reproductivos, también es importante ajustarlos para todo lo que tiene que ver con la producción de leche. ¿Ok? Entonces, aquí, si bien es cierto, queda, aquí estoy, queda la presentación, digamos, la imagen. Vamos a hacer que quede también en el vídeo.
Entonces vamos a entrar aquí al menú de administrador y en la configuración del sistema, vean ustedes que hay muchas cosas que tienen que ver con aspectos generales de manejo, pero ¿cuáles se relacionan más con la producción de leche? Podríamos irnos directamente aquí a lo que es el menú de producción, en los que podemos definir los límites bajos de grasa, límites bajos de sólidos y límites bajos de proteína. ¿Qué quiere decir eso? Digamos que el nivel mínimo aceptable para cada registro individual por vaca. Entonces, si ustedes hacen control lechero, que son esas muestras que una vez al mes se envían al laboratorio para que nos indiquen cómo anda los componentes de la leche de los animales, incluyendo el conteo de células somáticas, esto nos permite identificar vacas que tienen valores bajos. Y entonces, de hecho, cuando hay valores bajos, déjeme ver un momentito. Vamos a ver en dónde era que estaba eso. Bueno, ya se me olvidó en dónde estaba eso. Bueno, la cosa es que nos indicará con un color que es básicamente el color rojo, el amarillo, el rosado, el que ustedes decidan para esto, nos indicará las vacas que tienen un nivel más bajo del que nosotros deseamos. Entonces, por ejemplo, una vaca que tenga un nivel menor a 11% en sólidos, el sistema lo va a registrar. Para dos cosas. Una es para verificar si efectivamente esa vaca está con sólidos muy bajos. Esa es una cosa. O la otra es como para que nos dé una idea. Por ejemplo, el límite bajo de grasa y de proteína. Nosotros tenemos que observar una relación grasa-proteína en que, digamos, de 1.2 aproximadamente, en el que tengamos más grasa que proteína, ¿sí? Básicamente. Ahora, si se invierte esa relación, porque tenemos animales que están produciendo muy baja grasa o muy baja proteína o viceversa, el sistema nos lo indicará y nosotros lo veremos. Entonces tenemos que programar esto. Los datos que aquí están no son los que tienen que ser. Estos simplemente, estos se pueden mover y ustedes lo moverán también dependiendo de su finca, porque si tienen una finca, digamos, de vacas Holstein, los datos de los porcentajes se moverán levemente con respecto a si fuera una finca de Jersey o de Guernsey o de Ayrshire o de Cruzet, de Simmental o cualquier otra cosa. Entonces, esto, digamos que se ajusta. La desviación de producción de leche por día, aquí está en un 10%. Esto significa cuánto se desvía de un día a otro. Si bien es cierto, nosotros no pesamos la leche todos los días, excepto quienes tienen sistemas automatizados, computadorizados, que pesan todos los días. Pero si uno pesa cada 7 días o cada 15 días, cuando se registran los pesos, el sistema le va a indicar, perdón, si el porcentaje de cambio entre un día y otro fue mayor o menor al aquí indicado. Yo puedo decir que lo quiero en un 5%. Quiere decir que si hoy la vaca produjo 10 kilos y mañana le registro o el periodo registró 13 kilos, ahí tengo un 30% de incremento. Si voy hacia arriba en el pico de lactancia, está bien, no importa que me lo indique, yo sé que va para allá. Pero si estamos, digamos que en una zona igual que voy hacia pico de lactancia, días 30, 40 aproximadamente, y pasé un 20%, pero para abajo, el sistema me lo debería indicar. Entonces, uno decidirá aquí cuánto desea de límite de desviación. Insisto, esto es para que el sistema nos indique, ¿ok? Si quiero registrar en libras o en kilos, etcétera, ¿ok? Bueno, ahora,
Esto en la parte de producción. Pero si nos vamos a las listas de acción, es importante tener claro el cuidado que debemos darle a la vaca en la transición y en el posparto temprano, que también es parte de la transición. Entonces, todo el periodo seco, la parte que no es transición y la parte que sí es transición, y en el posparto temprano, que también es parte de la transición. Entonces, en esos días, en esas semanas, necesitamos darle el mejor cuidado. Eso significa traerlas a maternidad a tiempo. Y entonces a las novillas esperaríamos traerlas más o menos días. Ustedes dirán, digamos, yo aquí tengo 30 días, pero yo podría decir, no, la vamos a traer 20 días y a las vacas las vamos a traer a los 15 días antes. O a las vacas las vamos a traer menos. Ahora, el sistema nos dice no menos de 20 días. Está programado para que no sea menos de 20 días, como una recomendación zootécnica. Si ustedes consideran que tiene que ser menos, pues entonces ustedes, por lo menos el sistema les recuerda y ustedes después se la traen. Los días seca. Bueno, nosotros esperamos tener al menos 60 días secas. Habrá alguien que diga, no, 60 días secas, aquí en esta finca es demasiado, 50 días serán. Y entonces nos quedamos en 50 días secas. ¿Para qué es esto? Para que en las listas de acción la proyección de las prontas a secar o del día en que tiene que secarse esté en función de 50 días previo al parto proyectado. ¿Ok? Para gestación gemelar, ¿cuántos días de seca? Generalmente decimos un poquito más. La secamos un poquito antes porque esta es una vaca que va a tener una condición particular durante el parto y el posparto más temprano. Entonces, la vamos a secar un poquito antes para prepararla mejor. Bueno, de cualquier manera, mucho se recomienda hoy día evitar las gestaciones gemelares y para ello el diagnóstico reproductivo temprano y la selección de alguno de los cigotos, perdón, de los embriones sería lo mejor. Entonces, también la edad de las novillas para el servicio también tiene que ver con la producción de leche. Si nosotros queremos una producción robusta, y cuando digo robusta, quiere decir que sea fuerte, que sea sana en las primerizas, pues entonces tenemos que preparar una buena novilla. Entonces, decidiremos aquí si queremos que que nuestras primerizas vayan a parir a los 24, 25, 26, 27 meses, pero como lo dijimos en el curso de reproducción, la idea es que nosotros tengamos claro cómo nos va con esa edad al primer parto. Si 27 meses es la que nos da la menor cantidad de enfermedad, la menor cantidad de problemas en el parto, la que nos da menos problemas en el periparto, la que nos da menos problemas de mastitis, la que nos da una sobrevida más prolongada en la finca, etcétera. Pues entonces yo digo, ok, 27 menos 9 y ahí establezco el, la cantidad de meses para llevar esa vaca a su primer servicio. Si nosotros entendemos que son 1.5, 1.7, 1.8 servicios por concepción en promedio para las novillas, pues entonces nos iremos unos días más todavía para trabajar de manera tal que no pasemos de 27, pero que tampoco nos pasemos mucho hacia 26 o hacia 25, ni tampoco hacia 28. Esto es puro cálculo y la finca, mi finca, es la que me va a decir hacia dónde me tengo que mover. Entonces, la lista de acción también es parte de lo que tenemos que ajustar en el sistema para trabajar la parte productiva. Entonces, vean que, digamos, hay
Antes de empezar cualquier tipo de digitación, antes de hacer cualquier administración de datos, etcétera, tengo que ajustar el sistema. ¿Ok? Em, Otra cosa que es importante aquí en el administrador es el botiquín de la finca. Todo esto yo lo voy a hablar al puro final, pero mejor lo tomo desde ya. Es el botiquín de la finca. ¿Por qué? Porque para nosotros es importante tener claro, por ejemplo, los tratamientos de secado, porque todos los secados deberán de digitarse correctamente. Cada vaca que se seca tiene que digitarse el secado y el tratamiento, porque como vamos a ver después, hay un análisis de cómo se da el éxito del tratamiento al secado. Si las vacas efectivamente se van con conteos de células somáticas menores a 200.000, por decir algo, y se mantienen en esa condición, inclusive después del parto, o sea que tuvieron un buen secado. O eventualmente algunas que se van bajas de células somáticas y adquieren infección, o sea, son casos incidentes durante el secado y podrían estar relacionados con el producto que se utiliza en la finca. Entonces, es importante ingresar al botiquín de la finca y registrar los productos que se utilizan en la finca. ¿Ok? Entonces, es fundamental. Pero también podemos registrar medicamentos para el tratamiento de una mastitis clínica, medicamentos para el tratamiento de una mastitis clínica, antibióticos y desinflamatorios, por ejemplo. Entonces, eh, em, los tenemos que registrar para que al momento de que vamos a hacer el registro de una enfermedad individual por mastitis, tengamos el medicamento ya agregado acá. De cualquier manera, siempre lo más recomendable es que cada vez que se adquiere un medicamento, se introduzca en el botiquín. Si llegamos con el medicamento, lo metemos en el botiquín o lo ponemos en la agenda y lo más antes posible lo introducimos en el botiquín. De manera que cuando vamos a digitar un secado, el medicamento está listo. Que si vamos a digitar un secado, el botiquín ya tiene el producto. Si no lo tiene, pues lo creamos, ¿sí? Creamos el producto, decimos que es un producto de secado y le ponemos el nombre que corresponde y luego vamos siguiendo el proceso de creación del producto, ¿verdad? Entonces, si tenemos un producto que se llame Joticas, Joticas soy yo, entonces, y resulta que tiene, no sé, neomicina con alguna otra cosa más, pues uno viene y va metiendo y va siguiendo los pasos que el programa les va sugiriendo, que implicará el principio activo, la vía de administración, la dosis y el periodo de retiro, los días sugeridos de tratamiento y el periodo de retiro, de manera que quede ya completo esta parte. Entonces, también en el administrador, insisto, el botiquín de la finca. Eso es fundamental. Y también, finalmente, los valores meta. Los valores meta que están asociados a la producción de leche tienen que ver con salud de ubre, esencialmente, ¿verdad? Entonces, vacas con mastitis clínica, aquí estamos hablando de datos anuales, casos con mastitis, perdón, sí, casos vaca, ¿verdad? Lesiones de pezón y descarte por problemas de ubre. Estos son metas, ¿ok? Entonces, básicamente es lo que tiene que ver con, con salud de la ubre. Sí, ahora, estas otras enfermedades que están aquí, que también vamos a ver al final del miércoles, perdón, el jueves, si Dios quiere,
que también tienen que ver con la producción de leche, también es importante establecer las metas junto con el médico veterinario, junto con los colaboradores de la finca, ¿ok? Entonces, aquí, y también en mortalidad y descarte, ya me acordé, en mortalidad y descarte, ¿cuánto vamos a descartar por problemas de ubre y pezones, estos que están acá, especialmente, ¿sí? Por problemas de ubre y pezones, ¿cuánto vamos a descartar? Si se fijan, problemas de ubre y pezones, problemas de fertilidad y problemas de baja producción son los más fuertes en términos de el descarte. Ahora, la baja producción, digamos que es eh, descarte voluntario. Sí, podría ser en esencia descarte voluntario, porque si esta baja producción es por enfermedad, se iría por enfermedad, no por baja producción. Y aquí hay que tener esto claro, ¿verdad? No confundamos diagnósticos. Una vaca que se va por baja producción es porque estando sana, clínicamente hablando, o sea, no está renca, no tuvo timpanismo, no tuvo cetosis, no tuvo nada, simplemente ya está sana, pero su producción de leche es muy inferior a sus parecidas, ella se va por baja producción. Pero si ella está renca y producto de la renquera tiene baja producción, ella no se baja por baja producción, ella se va por renca. Si ella, por decir algo, tuvo una endometritis o tuvo un problema clínico y producto de eso la sacamos de la finca, digamos, tuvo una baja producción, pero ella no se va por baja producción, se va porque tuvo una enfermedad que le afectó la producción. Entonces, para tenerlo muy claro acá. Entonces, hay que definir acá perdón, ahí están viendo mi pantalla, Sí, señor, ahí estamos viendo el BAM. el BAM, correcto. Y nada más para verificar, aquí están viendo el PowerPoint. Sí, señor. Ok, perfecto, muy bien. Ok, entonces, como les decía, pues, tenemos que em, tomarnos el tiempo para configurar el sistema a nuestra, digamos, a nuestra finca. Ahora, sí, yo creo que ya con eso estamos en esa parte de la configuración en general. Insisto, las listas de acción, así como el botiquín, los valores meta y los detalles generales del sistema. Entonces, pregunto, hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Cómo vamos, don Marco y queridísima audiencia? Les agradezco a los que tuvieron la bondad de conectarse. Bueno, por el momento vamos muy bien, don José. Al parecer no ha habido otro comentario, no tenemos manos levantadas. Estamos bien, si gusta continuamos. Perfecto, muy bien. Ok, bueno, ahora, eh, vamos a hablar un poquito de algunas cositas que también siguen siendo elementos importantes, ¿verdad? Nosotros tenemos un curso de vida de una vaca lechera que es, a ver, pues, ella nace, se cría, se desarrolla, digamos que tiene su prepubertad, su pubertad, eh, empieza la vida reproductiva y llega el momento de su primer parto. Nosotros esperaríamos tener la mejor salud posible de esos animales antes del primer parto para que lleguen con, digamos, con una buena talla, con una buena condición corporal, con un buen peso a una edad adecuada. De manera tal que soporten el estrés del cambio de estado de no productiva a productiva.
metabólicamente son muy diferentes los animales productivos de los no productivos, especialmente de un animal que nunca ha producido con uno que sí está produciendo. Metabólicamente y también porque se nos junta la producción de leche con la reproducción, en el caso de que sería la segunda gestación, pero su primera lactancia. ¿Ok? Y entonces ahí se van dando esa combinación de momentos de la vaca. Y es un hecho que lo que se haga por este animal, perdón, que lo que se haga por este animal en esta época de ternera y vaquillona es fundamental para lo que va a ocurrir acá, tanto en la reproducción como en la producción de leche. Eso es un hecho. Entonces, si bien es cierto, tenemos la idea de que las vacas productivas son las que están dando leche, yo diría que estas son las que pagan las facturas. Eso es un hecho. Ellas son las que pagan las facturas, son las que, vamos a ver, son las que traen la plata. Pero estas de este otro lado también son productivas en potencia. Por eso les invertimos. Por eso no importa si el costo de producir una ternera, una hembra de primer parto en mi finca cueste $1,500, $1,600, $1,400, $1,800. Porque son las vacas de mi finca, es mi genética, es mi selección, es el proceso de muchos años para llegar a tener luego las vacas que van a producir acá. Sí, ahora mucha gente dirá, no, yo me quiero quitar todo este problema de encima y voy y compro animales que estén en este otro lado. Cada quien verá cómo lo maneja, sin embargo, esa es una cuestión que económicamente cada quien tiene que llevar. Pero es importante tener esto claro, como también es importante tener claro esto de la transición. Si bien hablamos de la transición en términos de la reproducción, tenemos que volverlo a traer también en términos de la producción. La producción de leche, digamos, comienza desde el día del parto. Y nosotros queremos, bueno, que la vaca no se nos caiga. Nosotros no queremos que la vaca tenga una hipomagnesemia, una hipocalcemia. No queremos que la vaca se nos enferme. Tenemos que tratarla desde el periodo preparto. Tenemos que trabajarla todo este periodo preparto de manera tal que cuando ella está en la lactancia temprana esté lo más preparado posible. Y entonces los casos de cetosis subclínica, los casos de acidosis ruminal subaguda, los casos de dislocación de abomaso, los casos de mastitis, los casos de metritis y endometritis prácticamente no ocurran. Los casos inclusive a veces de prolapsos uterinos o prolapsos que no ocurran. Porque si no ocurren esas enfermedades del periparto o del posparto temprano, nos garantizamos que esos animales al menos no van a dejar de producir por esa causa. Entonces hay que invertirle a la transición. Y entonces no lo hacemos únicamente pensando en la reproducción, sino en la producción de leche. Son dos cosas que tenemos que pensar. Ahora, también hay que pensar en términos generales que si nosotros no trabajamos la transición bien en todos los animales, habrá algunos animales con mayor susceptibilidad de el desbalance cation-anión que tiene que ocurrir en esos momentos, de manera tal que podrían expresar enfermedad más fácilmente y por lo tanto ir sellando su tiquete de salida de la finca. Pero en este caso no sería, vamos a ver, no sería tanto problema de la vaca, no sería culpa de la vaca, sería mucho culpa o responsabilidad del productor por no conocer bien sus animales o por no tratar bien sus animales. Entonces, si le hemos invertido a un animal, digamos a una ternera,
que llegó prácticamente hasta el primer parto, le hemos invertido $1,200, $1,300, $1,800 o hasta más inclusive, pues estaría muy mal que las descartemos inmediatamente que tengan su primer parto o un segundo parto porque le dimos tiempo toda la primera lactancia para ver cómo nos iba, y resulta que mucho se hubiese resuelto si trabajamos muy bien esa transición de novilla a primeriza. Y con mucho más razón si la tratamos de primeriza a ya vaca multípara. Es un, insisto, es un curso de vida que tenemos que entender de manera completa, que yo sé que ustedes la entienden muy bien, pero vean que es muy importante que el 75% de todos los problemas de salud en las vacas lecheras ocurren en la transición. Podríamos decir de los problemas de salud más importantes ocurren en la transición o producto de lo que ocurra o deje de ocurrir en la transición. Entonces, es fundamental. Y cuando hablamos de transición, estamos hablando de salud digestiva en primera instancia y los efectos que esto tenga sobre los otros sistemas. ¿Okay? Y ya esto lo hemos hablado, previamente, ¿verdad? Con este periodo de 3 semanas antes del parto, 3 semanas posteriores al parto, ¿verdad? Y entonces, usualmente, la vaca tiene un bajo consumo de materia seca, pero nosotros tenemos que garantizarnos que los requerimientos de esta vaca previo al parto se cubran correctamente para que los requerimientos que va a tener posterior al parto, digamos que no haya una diferencia muy grande entre un momento y otro y tenga el mejor paso entre ambos estados, y la adaptación a la dieta y a los cambios hormonales y metabólicos se dé de la mejor manera. Y entonces podríamos evitar problemas como la hipocalcemia, el parto distóxico, la retención de membranas fetales, matritis, endometritis, mastitis, hipomagnesemia, hígado graso, cetosis, desplazamiento de abomazo y diríamos ahí eh, acidosis ruminal subaguda. ¿Okay? Ya hablamos de esto, de la condición corporal, y lo traigo muchas veces y cuantas veces pueda, porque, insisto, es una herramienta que en términos económicos es mejor hacerlo que no hacerlo, pero hacerlo y hacerlo lo mejor posible y registrar los datos. Ahora decía doña Elsa que cómo hacíamos para cruzar esos dos gráficos. Bueno, en primer lugar tenemos que tener los datos para poder hacer un gráfico. Y si tengo un gráfico y otro gráfico, yo los puedo sobreponer, pero para eso necesito datos. ¿Okay? Y entonces, entrenar el ojo. Ustedes decidirán cómo manejan la escala. Si la van a manejar a punto 25, a punto 5 o a punto 2. Yo les decía la vez pasada que el doctor Jos Nordhausen, que es quizás uno de los más importantes exponentes a nivel mundial de salud de hato y pionero en el tema, decía en un curso que nos vino a dar hace algunos años, acá, ahí por la zona de Poás, que él utiliza la escala en punto 20. Entonces él dice 3.2, 3.4, 3.6, 3.8, 4 y así por el estilo. Porque es más preciso. Ahora, eso requiere que uno afine mucho el ojo. Pero si uno usualmente tiene el mismo error, pues no importa si dice 3.4 y en lugar de 3.4 era 3.6. Eso poquito importa, porque de cualquier manera la medida es más precisa. Pero si yo digo 3.25 y era 3.5, tengo un error más grande entre una medida y otra. Entonces, eso dependerá de cada quien. Pero bueno, la cosa es tener claro cómo se mueve esto para entender por la condición corporal que están llegando al periodo seco durante la transición al parto y al posparto, cómo es ese curso de nuestra vaca. Todo el día de hoy es básicamente, digamos, cosas generales
para entrar, si Dios quiere, el miércoles ya en las pantallas de BAMP y hacer los análisis que muy probablemente creo que es lo que ustedes más desean. Sin embargo, digamos que muy poco ganaríamos si entramos a ver datos, datos y datos y no tenemos cosas, digamos, de fondo como para tener de base. Entonces, generalmente el acto productivo y los reemplazos están en una razón de aproximadamente 55, 65, 45, 35. Uno podría decir 60, 40, más o menos, 60, 40, para ponerlo en general. Entendiendo que es 60% de vacas productivas y 40% son todos los animalillos, desde los recién nacidos hasta las que están a punto de parir, que son esas novillas que están ya en la maternidad. Uno podría tener un poquito más, un 45%, pero a lo que voy es que no podríamos tener 50-50, porque eso implica un desperdicio de recursos, dejando muchísimos reemplazos que no tienen razón de ser, de estar en la finca. Y de cualquier manera, como decíamos, el negocio es vender leche. Ahora, que si alguien dice que se está dejando los reemplazos porque parte del negocio es la venta de genética, ya esa es otra historia. Inclusive, si lo que tenemos es, vamos a ver, si son fincas de alta genética con semen sexado de alta genética también y se están dejando prácticamente todas las hembras porque las mejores se quedan en la finca y las otras que también son buenas, pero no tan buenas para la finca, pero sí son las buenas para otra finca y las queremos vender y ya tenemos ese como un negocio, digamos como otro, otro fin zootécnico de la finca, pues eso está bien. Ahora, la razón de lecheras secas, 80-20, 75-25, ¿ok? 80 de lecheras, digamos, de estar dando leche y secas un 20-25%. Pero estas son de esas que también presentan esa curva oscilatoria más o menos constante, ¿verdad? A veces vamos a tener 80-20, a veces 75-25, a veces 70-30, pero ojalá no pasarnos de ahí, ¿sí? Ojalá no pasarnos de ahí o tampoco tener un 90-10, porque si estamos así, significa que, digamos, estas secas no van a ser suficientes para reponer a las que vamos a tener que, digamos, estas secas, que son las que van a venir a parir, no van a ser suficientes para reponer a las que se van a secar posteriormente. Entonces hay que tener cierto equilibrio. Idealmente el descarte voluntario, que son esos animales que hablábamos hace un ratito, enfermos económicamente por baja producción, son los que tenemos que idealmente seleccionar. Ojo, mucha gente selecciona por valor relativo. Vamos, BAMP utiliza, digamos, el valor relativo en una comparación del animal con sus más parecidas, ¿sí? De la vaca con sus más parecidas. Pero, por ejemplo, como decíamos hace un rato, si nosotros tenemos culpa en la baja producción de esa vaca porque está renca, porque tuvo una enfermedad o cosas por el estilo que son mi culpa, puede ser que esa vaca tenga un valor relativo bajo, pero no es culpa del animal. No es que su potencial genético no se lo permite. La vaca se renqueó, una vaca renca no se desplaza, no come, no convierte. No convierte pasto y concentrado en leche. No convierte pasto y concentrado en habilidad reproductiva. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y el descarte involuntario, que sí son los enfermos propiamente dichos, y en este caso mastitis, que pueden ser mastitis clínicas graves, de esas que de vez en cuando ocurren, vacas a las que hay que ponerle fluidos, hay que ponerle desinflamatorios, hay que ponerle antibióticos de manera masiva, prácticamente entran a enfermería
y que no nos garantiza muchas veces que la ubre se vaya a salvar. Muchas veces inclusive se intenta salvar el animal con fines genéticos. Antes no se pensaba tanto en eso, pero hoy día que tenemos todos los mecanismos de fertilización in vitro, muchas veces se busca salvar el animal, básicamente para salvar ese útero o para salvar básicamente el sistema reproductivo, esos ovarios. Entonces, se tratará de hacer eso. Pero también tenemos los casos de infecciones crónicas y, que esta es otra cosa que es importante tener en cuenta, es el registro de las causas de las mastitis. Vacas que tienen mastitis crónicas y ojalá por agentes infecciosos contagiosos tipo Staphylococcus aureus, deberían ser causa de descarte de esos animales de la finca. Curiosamente sucede algo a veces más o menos particular, y es que hay algunos animales que tienen infecciones crónicas que no se reflejan en el conteo de células somáticas porque no son las vacas precisamente millonarias, pero sí, digamos, no producen mucha célula somática, pero resulta que sí bajan la producción de leche. Y entonces son muy engañosas. Entonces hay que tener también la capacidad, la posibilidad de identificar estos animales que son problemas y entonces descartarlos. ¿Qué parámetros productivos nos interesaría buscar y analizar en BAMP? Producción total, por supuesto. Producción a 305 días. La relación kilos por intervalo entre parto. Y ya va a llegar el momento en que hablemos de este indicador que muy poco se usa, pero que a mí particularmente me llama mucho la atención. Yo no voy a decir que me encanta, pero me gusta mucho. Tal vez sí me encanta en realidad, pero sí me gusta mucho, porque nos habla de la cantidad de kilos de leche que produce entre una lactancia y otra. Como les voy a decir después, pero voy a hacer un adelanto ya, ¿de qué me sirve una vaca que me produzca mucha leche si se está reproduciendo cada 18, cada 20 meses? Cuando yo divido la cantidad de kilos de leche entre la cantidad de días que tardó entre un parto y otro, es probable que me dé una cantidad de kilos más pequeño que una que produjo menos kilos, pero que se reprodujo más rápido. Entonces, digamos que es una relación bastante interesante. Otro dato productivo, parámetro, es el de días en lactancia, como dijimos hace un rato, porque está muy relacionado con la reproducción. Pero la producción y la reproducción van de la mano, entonces tenemos que fijarnos ahí. Los otros datos son los de composición de leche. Tengo que decir aquí que desafortunadamente, en mi experiencia manejando datos de BAMP, cada vez que hago cursos o intento hacer análisis, de cuando quiero ver análisis de sólidos, de proteína, de grasa, de punto crioscópico, de conteo de células somáticas, me llevó la triste sorpresa de que no hay datos. Pero bueno, la idea es que los haya y vamos a ver cómo podemos hacerlo sin que entrañe grandísimas dificultades. Y luego, en los parámetros productivos, los relativos a salud. Y en salud, conteo de células somáticas es el indicador, aunque también, digamos, vamos a ver, digamos que el conteo de células somáticas, porque es una forma muy directa, vamos a ver, es una forma indirecta de ver cómo anda la salud del hato. Si nosotros tenemos conteos en el tanque de 300, 400, 500,000 células por mililitro, definitivamente hay muchos casos de mastitis subclínica, y digo subclínica porque si fuera clínica la veríamos, pero si son subclínicas, pero subclínicas con un nivel de gravedad
que no es muy atractivo y que algo está pasando en la finca. Después vamos a ver qué cosas pueden afectar las células somáticas. Pero si vemos las células somáticas en tanque, es fundamental porque es una de los parámetros por los cuales nos pagan. Bueno, les pagan a ustedes, a mí no me pagan un 5. Luego, la incidencia de mastitis. Y tenemos mastitis clínica y mastitis subclínica. La mastitis clínica en BAMP, vamos a ver que se da por registro individual, como enfermedades individuales, la mastitis clínica, y la mastitis subclínica la podemos hacer por conteo de células somáticas o por conteo de células somáticas directamente medido en el laboratorio o por el conteo o por la prueba California para mastitis, el CMT. También el porcentaje de descarte por problemas de ubre. Problemas de ubre o pezón, ¿verdad? Aquí vamos a ver, vamos a ponerlo de una vez porque si no después se nos olvida. Perdón. De ubre o pezón. También la tasa de curación. Y aquí podríamos decir que junto con la tasa de curación, el perfil de resistencia a los antimicrobianos. Entonces, ¿qué agentes identificamos? Podemos tener agentes infecciosos o contagiosos o ambientales, que aquí está. Creí que había puesto la lista, pero no importa, tal vez viene después. Si son contagiosos y si son ambientales. Son dos realidades distintas, digamos, Staphylococcus aureus en los contagiosos, E. coli en los ambientales, por decir algo. Tienen realidades muy distintas respecto al tipo de mastitis, a los tratamientos y al éxito de los tratamientos. Estafilococos tiene muy poco éxito. E. coli de cualquier manera tiene vamos a ver, es autolimitante, etcétera. Tienen sus particularidades, pero es importantísimo identificar los agentes que más frecuentemente están ocurriendo en la finca, porque nos da un perfil de los agentes, pero también podríamos tener un perfil si tenemos un perfil de resistencia, a fuerza tenemos un perfil de susceptibilidad. Entonces, esto quiere decir que si nosotros identificamos patrones de ocurrencia de mastitis preparto y posparto, digo preparto porque a veces hay mastitis en el periodo seco. Entonces, si tenemos mastitis en el periodo seco que están asociados a algún algún tratamiento de secado en particular, o a la cantidad de día seca, o al nivel de producción previo, etcétera, etcétera. Nosotros, digamos que perfilamos los casos de mastitis en el periodo seco, pero también podemos perfilar los casos de mastitis en la lactancia y los perfilamos por su morfología, por su presentación clínica, pero también por su respuesta a los antibióticos. Todo eso nos ayuda a tomar decisiones de una manera más informada y no tenemos que estar aplicando antibióticos de amplio espectro que muchas veces son, digamos, refractarios o las bacterias son refractarias a ese tratamiento, porque ya tenemos resistencia, porque no hay suficiente susceptibilidad, etcétera. Entonces, todo esto lo podemos medir en BAMP. De nuevo, hay que meter los datos, pero el programa lo mide por nosotros. Ahora, les voy a robar 5 minutos más. Ahora, ¿qué factores afectan la producción? Y ya después nos vamos a meter a BAMP. Pero eso sería el miércoles. Ahora, ¿qué factores afectan la producción? Ya ustedes lo saben, la raza. Sí, pues Holstein produce más que Jersey y en el medio están las chumecas. Y las chumecas producen un poquito menos que la Holstein, un poquito más que la Jersey. Y si tenemos una lechera con una no lechera, pues entonces, bueno, yo tengo una Holstein con una Girolando, va a producir menos que la Holstein, más que la Girolando, probablemente un poquito más que la Jersey, y así por el estilo. O sea, la raza importa, el número de lactancias
Ya vimos que segunda, tercera y cuarta lactancia producen más que primera y quinta. ¿Ok? Y esto es importantísimo porque cuando nosotros vamos a hablar de la estructura del hato, buscaremos tener una distribución tendiente a segunda, tercera y cuarta lactación, la mayoría de los animales. La crianza. Entonces, tener una buena relación durante la crianza de los animales, edad, peso, estatura. Ganancias de peso de entre 600 y 800 gramos diarios, idealmente. Bien vacunadas, bien desparasitadas, bien suplementadas, podemos obtener 600, 800, ojalá 650, 800 gramos diarios de ganancia de peso. La transición también afecta a la producción y yo creo que ya hemos hablado bastante de eso. El periodo seco. Un periodo seco de al menos 2 meses es ideal. Si lo hicimos de 45 días, no tenemos un buen pronóstico. Si durante el periodo seco hubo o no mastitis, también vamos a tener una repercusión. Por eso es importante el tratamiento adecuado con los distintos métodos que ustedes conocen, que pueden ser pues, vamos a ver, las aplicaciones típicas o los productos de secado de barrera, etcétera. El estrés afecta muchísimo la producción. Puede ser estrés calórico, que básicamente reduce la ingesta de alimentos, la bebida de agua, la movilización, digamos, dentro de los apartos, si estamos hablando de pastoreo. Un animal con mucho calor prácticamente no se mueve, no come, no rumia, no convierte. La estación del año también se relacionará, por ejemplo, con el estrés calórico propiamente dicho, con la disponibilidad de alimento y con la incidencia de mastitis, porque vamos a ver que generalmente hay estaciones. Puede ser que la estación lluviosa produzca más casos de mastitis de un tipo y la estación seca produzca más casos de mastitis de otro tipo, eventualmente. Y el bienestar animal. Definitivamente lo que se busca es, digamos, las libertades de, o sea, animales libres de hambre, libres de sed, libres de dolores, de heridas, de soluciones, perdón, de situaciones de inconfort y que se puedan manifestar de manera natural. A ver, esto tiene su cosa, ¿verdad? Pues uno dice, si están en potrero, bien, porque pueden caminar como usualmente lo harían, pueden relacionarse con las otras vacas de la finca como usualmente lo harían. Si se quieren echar, se echan. Si quieren rumiar, rumian. Si quieren comer, comen. Si quieren orinar, orinan, etcétera. Y se echan donde quieren, donde más les gusta. Si los tenemos estabulados y no solamente están estabulados, sino que también están amarrados en una posición fija, definitivamente la posibilidad de manifestar la conducta natural no se va a dar. También existe la posibilidad de que como no pueden movilizarse a buscar la comida y el agua, dependen enteramente de que se les ofrezca comida y agua, y eso significará que el productor tiene que ofrecerle todo lo que el animal requiere para garantizar por lo menos ese tipo de bienestar. Eh, por supuesto, hay muchas formas de medir ese bienestar de manera más o menos objetiva, pero por lo menos hay cosas mínimas necesarias que tienen que ver con el bienestar. Cuando hablamos de estrés, a mí que ahora, este estrés podría estar relacionado con el bienestar también, ¿verdad? Entonces, animales, vamos a ver, voy a ponerlo aquí de una vez para que haya una relación directa entre este bienestar con este bienestar. Entonces, son animales que están en estrés o en distrés, en realidad sería la palabra correcta, es distrés, es estrés negativo que pueda producir, que pueda afectar. La nutrición y la alimentación, ¿verdad? Debería
Deberíamos tener una dieta para cada momento. Dieta para periodo seco, dieta para transición del periodo seco, dieta para el posparto, dieta después para los distintos momentos de la lactación, con sus, vamos a ver, con su dosis de forraje, y, bueno, de pastos, de forraje, de concentrados, de suplementos, etcétera. Es importante eso. La mastitis afecta la producción, por supuesto, y por eso los dejo aquí de último. La mastitis, si la mastitis es clínica o si es subclínica, afectan de manera diferente. Igualmente, el tipo de agente. No afecta igual un agente infeccioso, contagioso, que un agente ambiental. Eh, son diferentes. O, bueno, aquí tengo digamos, y otras enfermedades metabólicas, infecciosas y una reproducción deficiente. Porque estamos hablando de la producción lechera de la finca, ¿verdad? De la finca en general. Si las vacas no se reproducen, no paren, por lo tanto, no producen. Entonces, estas son dos cosas que van de la mano y todas dependen de la nutrición y la alimentación, dicho sea de paso. Entonces, si las vacas se reproducen bien, tenemos partos y si tenemos partos, tenemos leche, pero queremos buenos partos para tener buena leche. Y yo aquí les había puesto un poquito algunos apuntes de cetosis, nada más como para recordar. Digamos que la cetosis ocurre cuando tenemos un exceso, digamos, de movilización de las reservas grasas y que entonces eso produce, digamos, ácidos grasos no esterificados que vamos a ver que van a tener una serie de procesos que al final van a afectar, digamos, el sistema mamario. Vamos a tener baja producción de leche. La SARA o la acidosis ruminal subaguda, que ya hemos también hablado mucho, que comienza con una dieta alta en carbohidratos, véanlo aquí, una dieta con muchísimos cereales, con muchos granos, que hace que el pH del rumen pueda ir bajando hasta hacerse más y más ácido y digamos que el rumen funciona muy bien entre puntos, perdón, entre 6 y 6.5 de potencial de hidrógeno, de pH. Pero cuando baja de 6 y llega hasta 5, ya tenemos acidosis ruminal subaguda. Y aquí ya tenemos problemas porque hay la multiplicación de ciertas bacterias o de ciertos microorganismos y también la muerte de ciertos otros. Y aquí entonces comenzamos a tener problemas para la producción de leche. Y si baja de 5, ya sí tenemos acidosis ruminal aguda, que inclusive podría producir hasta la muerte. La hipocalcemia, que ya todos ustedes la conocen bastante bien, que tiene efectos sobre retención de placenta, mayor cetosis, menor fertilidad, mayores enfermedades infecciosas asociadas a la inmunosupresión, desplazamientos de abomazo, recuerden que la retención de placenta tiene mucho que ver con el hecho que el músculo liso del útero, pero también el músculo estriado esquelético abdominal no tienen suficiente contractibilidad y entonces se retiene la placenta. Esto es importante tenerlo en cuenta. Las infecciones uterinas, los casos de metritis y endometritis van a ocurrir siempre. Esto siempre va a ocurrir, pero buscaremos la menor cantidad posible de ellos. ¿Ok? Para tener ya cuestión de, ya nosotros recordaremos que estamos buscando que a los 20 días tengamos una involución uterina macroscópica y a los 35, 40 días prácticamente ya sea microscópica, de manera tal que se reactive la actividad ovárica y la relación del ovario con el útero. Entonces, buscaremos la menor cantidad de infecciones uterinas, pero cuando ocurren van a afectar evidentemente la producción de leche y finalmente la mastitis, que es la gran protagonista de las enfermedades que vienen a producir pérdidas.
Digamos que este esquema de la izquierda nos hace ver cómo este vaso, esto que sería el vaso capilar, este que tenemos acá, está seguido de un espacio intersticial y aquí tendríamos al epitelio bilaminado que es el de los acinos glandulares. Y bueno, lo que tenemos es un paso de un espacio al otro que normalmente va a ocurrir de cierto tipo de células. En la leche normal tenemos macrófagos, tenemos monocitos, tenemos otra serie de células blancas. Son normales, pero cuando tenemos infección bacteriana, los neutrófilos van a salir del vaso sanguíneo y se van a mover hasta llegar al lumen y ahí es donde tenemos las células somáticas que uno llamaría, si bien es cierto, células somáticas hay siempre. Por eso es que tener 100, 150,000 células somáticas por mililitro no es problema, son normales. El problema está cuando hay un incremento y ese incremento es a costa de neutrófilos que son los que reaccionan a las infecciones, especialmente de tipo bacteriano. Y aquí ya ustedes, y eso les queda nada más para la presentación, todos los factores que afectan, factores de agente, de ambiente y de la vaca que afectan la mastitis y que tenemos la obligación de conocer y manejar, digamos, de manera precisa para evitar los casos de mastitis. Como les decía, hay vacas que normalmente no infectadas presentan cierta cantidad de células somáticas y ciertas otras que van a presentar mayor cantidad de células somáticas. Ahora, hay vacas infectadas que tienen bajo conteo de células somáticas y hay vacas no infectadas que también tienen altos conteos de células somáticas. Entonces, para tenerlo presente, ¿verdad? No es que todas las que tienen alto conteo de células somáticas tienen una infección. No, hay muchos factores que afectan el conteo de células somáticas. Y estos son esquemas que existen en BAMP para ver cómo se mueven las células somáticas, perdón, esto es mastitis clínica, eh, por lactancia, por las estaciones del año o el momento que ocurre el primer caso. Y bueno, hasta aquí llegaríamos por hoy. Voy a dejar de compartir.